Y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenas tardes a todos. Celebramos hoy esta memoria del Corazón Inmaculado de María. Nos acercamos a Jesús por la mediación de nuestra Madre Santísima. Y hemos celebrado el día de ayer el Sagrado Corazón de Jesús y hoy nos acercamos también al corazón de la Madre para seguir penetrando en los misterios del amor del corazón de su Hijo. En esta Eucaristía pedimos por nuestros hermanos enfermos, el Padre Marcos Monsalvo, Ricardo Horacio Trejo Maldonado, Sergio González, Soledad Soria Jaime, Simón Amador, María Luisa Ramírez Hernández, Luis Ángel Mendoza Ramírez, Dr. Rubén Cruz Lozada, Israel Cervantes Torres, Miguel Benítez Cortázar, Moisés Cabrera, Isidoro González Rodríguez, Antonio Espinosa Espinosa y Raúl Vite Guzmán. Y por el eterno descanso de Javier Hinojosa y Artemio Hernández, ambos en el primer día de su novenario. Luis Nava Manrique en el 6º día de su novenario. Benita Velasco Tolentino en el 7º día de su novenario. Concluyendo su novenario, Ángela Pérez Aspeita. Pedimos también por Emma Hernández Cortés, a los 5 meses de su fallecimiento, Elizabeth Miranda Tobar en su 2º aniversario, Juan de Dios Hernández, Carmelita Vera de Hernández y Adalberta Mellado Hernández. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, tú que has preparado en el corazón de la Virgen María una digna morada al Espíritu Santo, haz que nosotros, por intercesión de la Virgen, lleguemos a ser templos dignos de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Del segundo libro de las Crónicas. Después de la muerte del sacerdote Jehoiadá, vinieron los jefes de Judá a postrarse ante el rey. A este, sobornado por sus regalos, le pareció bien lo que le propusieron. Entonces abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y dieron culto a los bosques sagrados y a los ídolos. Este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se arrepintieran, pero no hicieron caso a sus amonestaciones. Entonces el Espíritu de Dios inspiró a Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiadá, para que se presentara ante el pueblo y le dijera: Esto dice el Señor Dios: ¿por qué quebrantan los preceptos de Dios? Van al fracaso. Han abandonado al Señor y Él los abandonará a ustedes. Pero el pueblo conspiró contra él y por orden del rey lo apedrearon en el atrio del templo. El rey Joás no tuvo en cuenta el bien que le había hecho Jehoiadá y mató a su hijo Zacarías, quien exclamó al morir: Que el Señor te juzgue y te pida cuentas. Al cabo de un año, el ejército sirio se dirigió contra Joás y penetró en Judá y en Jerusalén. Mataron a todos los jefes del pueblo, enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque no era muy numeroso el ejército sirio, el Señor le dio victoria sobre el enorme ejército de los judíos, porque el pueblo había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así fue como se hizo justicia contra Joás. Al retirarse los sirios, lo dejaron gravemente herido, y entonces sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Jehoiadá, y lo asesinaron en su cama. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en las tumbas de los reyes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David mi siervo, dice el Señor. Una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia, y su trono durará igual que el cielo. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Pero si sus hijos abandonan mi ley y no cumplen mis mandatos, si violan mis preceptos y no guardan mi alianza,
Castigaré con la vara sus pecados y con el látigo sus culpas, pero no les retiraré mi favor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. No desmentiré mi fidelidad, no violaré mi alianza, ni cambiaré mis promesas. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Dichosa la Virgen María, que guardaba la palabra de Dios y la meditaba en su corazón. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi Padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor. Prolongando de alguna manera la celebración del Sagrado Corazón, la Iglesia nos propone esta hermosa memoria del Corazón Inmaculado de María, la Madre de Jesús. Y consideremos que Jesús ha aprendido todas las cosas de su Padre Dios, y lo mismo que piensa el Padre lo piensa Jesús. Y lo mismo que siente el Padre, siente Jesús, el Hijo. Pero en el aspecto humano, no olvidemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y entonces en el aspecto humano, en su naturaleza humana, se formó en el vientre de su madre, de ella tomó nuestra carne mortal y también de ella fue tomando todo lo que en su infancia aprendió como cualquier niño.
Y entonces, si nos acercamos al corazón de Jesús y nos ayuda a penetrar en el amor de Dios, también acercándonos al corazón de Jesús, nos ayuda a comprender y penetrar en el corazón de su madre y, ¿por qué no también de San José, su padre adoptivo, que le abrió el corazón para recibirlo como su verdadero hijo, cuidar de él con todo el amor, cuidar de la madre de Jesús, y juntos, en ese amor bello de dos corazones inmaculados, bueno, el de María inmaculado, el de José preservándose del pecado, pero en dos corazones que están buscando la santificación, le transmiten desde el vientre materno a aquel niño los sentimientos de su corazón. Y por eso, si queremos mirar los rasgos humanos de Jesús, desde luego que son reflejo de los rasgos divinos del Padre Dios, pero también son reflejo de los rasgos humanos de sus papás, de José y María. Y si Jesús tiene un corazón que se sabe compadecer por los más necesitados, es porque Él aprendió en su propia casa, de ese corazón de José y de María, que era compasivo frente a las necesidades de los demás. Si Jesús puede sentir dolor por el sufrimiento de los demás, es porque Él aprendió en su propia casa cuando sus papás sentían dolor por el sufrimiento de los demás. Hoy el pasaje del Evangelio nos habla precisamente de esa angustia que María le expresa a Jesús. Tu Padre y yo te hemos estado buscando con mucha angustia. Jesús sabía entender lo que en el corazón de María y de José había, y lo aprendió. Fue haciendo su corazón semejante al de María y semejante al de José. Y por eso vemos en su vida pública a un hombre pleno, porque es amado por el Padre Dios, pero también amado por sus papás aquí en la tierra. Es comprendido por el Padre Dios, pero también por sus papás, que lo acompañaron durante toda su infancia y juventud. Vemos a un hombre íntegro porque aprendió de sus papás la integridad de la vida. Es un hombre respetuoso de la religiosidad porque sus padres cumplían fielmente la ley de Dios. Y así, todo lo que vemos en Jesús lo podemos referir tanto a su madre María, a José, su padre adoptivo, y desde luego al Padre Dios. Por eso, hoy honramos a nuestra Madre Santísima y le agradecemos que ha dado esos sentimientos tan hermosos a su Hijo Jesús, para que Él, con ese corazón magnánimo, pudiera entregarse por nuestra salvación. Gracias, Virgen María, por formar el corazón tan bello de Jesús, nuestro hermano. Por eso,
nos acercamos también al corazón inmaculado de María, sin ninguna mancha de pecado, para pedirle que también nos acoja en su corazón, presente nuestras súplicas a su Hijo Jesús, interceda siempre por nosotros y nos acompañe en el camino que vamos recorriendo. Nuestro primer arzobispo de Tulancingo, don Pedro, en paz descanse, nos introdujo una frase que la hemos hecho ya habitual en nuestro lenguaje diocesano, refiriéndose a la Virgen de los Ángeles. Le llamó así la dulce Madre de los Ángeles, compañera de nuestra historia. Y María es eso, una dulce Madre que acompaña nuestra historia y que así sintamos siempre esta compañía de la Virgen María. Y yo quiero invitar a las mamás y también anticipando la reflexión en torno al Día del Padre, a los papás, a que traten de transmitir a sus hijos sentimientos, emociones que les hagan ser personas maduras, que les ayuden a ser personas humildes, sensibles ante las necesidades de los demás, que vayan formando el corazón de sus hijos como María y José formaron el corazón, humanamente hablando, de su Hijo Jesús. Y no dejen de pedirle al Padre Dios que los ayude para que puedan ustedes formar el corazón de sus hijos. Recuerden, en la reflexión del 10 de mayo, precisamente, citaba esas palabras de San Pablo, que bendigo a Dios, Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Y les invitaba a que consideraran que también la maternidad de ustedes procede del Padre Dios, que es Padre y Madre a la vez. Y entonces pídanle a nuestro Padre Dios, a la Virgen María, a San José, que los ayude para ir formando el corazón de sus hijos. Y nosotros los hijos, no dejemos de ser obedientes, movidos por el amor que nos tienen nuestros padres, no dejemos de ser obedientes ante ellos. Una obediencia que no suprime nuestra libertad, ni siquiera nuestra responsabilidad, sino una obediencia filial que sabe discernir las cosas buenas que nos están pidiendo nuestros padres para ponerlas en práctica. Si un papá o una mamá se equivoca al pedirnos algo, pues tenemos que tener también criterio para saber reconocer que se ha equivocado y entonces en ese aspecto no voy a seguirle. A veces no son tanto las palabras, sino modos de ser, estilos de vida, comportamientos que tal vez no son los adecuados y no tenemos por qué seguir repitiendo errores de nuestros padres. Pero cuando de ese corazón bueno, de ese corazón que ama, salen buenos consejos, buenos sentimientos, o sentimientos de amor, de ternura, de compasión. Aprendamos esos sentimientos
Acojámoslos para hacerlos nuestros y poderlos también tener con los demás. Que nuestra experiencia de hijos nos lleve a ser como Jesús, un buen hijo. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Y pareciera que es una respuesta donde Jesús se quiere apartar de la autoridad de sus papás. Pero no es así. Los está ayudando a introducirse en el misterio del reino de Dios. Pero dice el evangelista que después bajó con sus papás a Galilea, a Nazaret, y siguió sujeto a sus órdenes. Jesús, que sabe reconocer en José y María la autoridad del Padre Dios, y que sabe que lo que le están pidiendo es algo bueno y es algo para su bien. Y por eso Jesús se deja conducir por el amor que le tiene José y María en su educación, en su formación como persona, como un hombre entre los demás hombres. Tenemos mucho que aprender de estos corazones, del corazón de Jesús, del corazón inmaculado de María, del corazón paterno de San José. Entremos en el corazón de la Sagrada Familia de Nazaret para entonces también ir formando nuestro propio corazón y así poder dar desde ese corazón que ama lo mejor de nosotros a todas las personas. Oremos los unos por los otros al Señor. Respondamos a cada petición diciendo: mira a la llena de gracia y escúchanos. Por los cristianos que manifiesten su fe con la propia conducta, oremos al Señor. Por los paganos que no conocen a Dios,
que sean iluminados con la luz del Evangelio. Oremos al Señor. Por los despreciados y torturados, que se vean libres de sus sufrimientos, oremos al Señor. Por nosotros, que vivamos siempre en la gracia de Dios, oremos al Señor. Para que el Señor aligere los trabajos de este día y nuestras tareas nos aporten consuelo y alegría, oremos al Señor. Por la salud del Padre Marcos Gonzalo, Ricardo Horacio Trejo Maldonado, Sergio González, Soledad Soria Jaime, Simón Amador Amador, María Luisa Ramírez Hernández, Luis Ángel Mendoza Ramírez, Doctor Rubén Cruz Lozada, Israel Cervantes Torres, Miguel Benítez Cortázar, Moisés Cabrera, Isidoro González Rodríguez, Antonio Espinosa Espinosa y Raúl Vite Guzmán, y todos nuestros demás hermanos enfermos, oremos al Señor. Para que el Señor bendiga a quienes cuidan de nuestros hermanos enfermos, sus familiares, médicos, enfermeros y demás personal de salud, para que el Señor ponga en su corazón estos sentimientos propios del corazón de Jesús y sepan ellos dar lo mejor de sí a nuestros hermanos enfermos. Oremos al Señor. Por el eterno descanso de Javier Hinojosa y Artemio Hernández, ambos en el primer día de su novenario, Luis Nava Manrique en el 6º día de su novenario, Benita Velasco Tolentino en el 7º día de su novenario, Ángela Pérez Aspeita al concluir su novenario, Emma Hernández Cortés a los 5 meses, Elizabeth Miranda Tobar en su 2º aniversario, Juan de Dios Hernández, Carmelita Vera de Hernández y Adalberta Mellado Hernández, y todos nuestros demás hermanos difuntos. Roguemos al Señor. Y por quienes sufren la pérdida de sus seres queridos, para que el Señor sea consuelo para ellos y les dé la esperanza de la vida eterna, oremos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quienes hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso.
Mira, Señor, las oraciones y las ofrendas que tus fieles te presentan al conmemorar a Santa María, Madre de Dios. Haz que te sean agradables y nos alcancen el auxilio de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, en esta conmemoración de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Domingo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Javier,
Artemio, Luis, Benita, Ángela, Emma, Elizabeth, Juan de Dios, Carmelita y Adalberta, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. A veces en nuestro corazón pues hay sentimientos difíciles de conducir, y por eso hemos lastimado a quienes más amamos. Hoy los invito a que al darse la paz, den precisamente el amor, y si es necesario, pidan perdón. No es malo, al contrario, es un acto de humildad reconocer en qué fallamos, cómo hemos lastimado, y es un acto de mucha humildad pedir perdón, y es un acto de mucha humildad perdonar. Que al celebrar precisamente el corazón inmaculado de María, y queriendo que Jesús haga nuestro corazón semejante al suyo, pues saquemos todo aquello que nos lastima, que no nos permite estar bien con los demás, aunque hayan sido cosas que pasaron hace mucho tiempo, pero que las saquemos, que pidamos perdón, que perdonemos para vivir de veras en este amor del corazón de Jesús y del corazón de María.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Al acercarnos a esta comunión, abramos nuestro corazón a Jesús, a María, que también viene a nosotros, y pidámosles que nos ayuden a que hagamos nuestro corazón semejante al de ellos. Oremos. Ya que nos has concedido participar de la redención eterna, te rogamos, Señor, que quienes celebramos la conmemoración de la Madre de tu Hijo, no solo nos gloriemos de la plenitud de tu gracia, sino que experimentemos también un continuo aumento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Aunque ya no seguiremos haciendo la oración por la santificación de los sacerdotes, porque ayer concluimos la jornada de oración, pues no dejen de orar por nosotros.
Pueden seguir haciendo esa oración, otras que ustedes conocen, pidiendo precisamente para que el Señor nos santifique y así podamos santificarlos a ustedes. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Mañana recuerden la misa a las 10 de la mañana y estaremos integrando todas las peticiones por los papás, tanto vivos como difuntos, aunque no los pueda mencionar todos, pero sí estaremos haciendo la intención de orar por todos nuestros papás. Que tengan un bonito día.